La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, de los documentales, de las películas, con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Claro, me decía Ana Pastor, dice, pues ha salido la segunda temporada de La Unidad. Habíamos hablado de esa serie en su primera temporada. Tuvimos además una entrevista con una de las protagonistas, ¿no? Sí, estuvo Natalie Poza, que es la comisaria encargada de La Unidad. Ya recordamos en la primera temporada que La Unidad, aunque es una serie de ficción que se puede ver en Movistar, está basada en una unidad de policía de élite que específicamente se centran en la lucha contra el terrorismo yihadista. Natalie Poza nos contó que ella se había inspirado en su papel en una comisaria que existe, de cuyo nombre evidente pues no se hace público, que lleva esta unidad en España, o una de las unidades como esta que hay en España. Así que entramos bien en la primera temporada y tengo que decirte que a mí me gustó, como ya dije, la primera temporada, y tengo que añadir que esta segunda temporada me ha gustado todavía más. Creo que crece más todavía. Vienen a por nosotros, con nombre y apellido. ¿Has visto cómo mataban a tu compañero? Miriam, eres humana. Recomendable, pero decías, además tiene algún mensaje que envía que es bastante interesante. Sí, la primera temporada termina, no es mucho spoiler, ya sé que a ti te da igual, pero bueno, uno de los cabecillas de las células yihadistas es detenido. La segunda temporada te cuenta las implicaciones que tiene esa detención a todos los niveles. Por un lado, las investigaciones que consigues hacer gracias a esas detenciones, desarticulas posibles atentados, por ejemplo, y las implicaciones personales que tienen para quienes se dedican a esto, ¿no? La célula yihadista que está más activa decide poner el foco en los policías que están investigándoles, y eso significa que ponen el foco en ellos, en sus familias, en su día a día, y obviamente pues sus vidas corren peligro, ¿no? Yo creo que uno de los grandes aciertos de la serie, desde luego, es, aparte de Natalie Poza, Luis Zaera, la propia Mariana Álvarez, Dani de la Torre y Alberto Marini, que son los directores. Creo que hacen una selección, un casting increíble, y que hacen crecer más a los personajes en esta segunda temporada. Y luego la incorporación de quienes hacen el papel o bien de yihadistas o bien de gente que no son yihadistas, pero como ya hemos vivido en España y en otros países, pueden ser confundidos porque pertenecen pues al Islam, ¿no? O practican el Islam, mejor dicho. Son 6 capítulos, ¿no? Esta segunda temporada. Sí. Y la relación personal que entre algunos de los protagonistas, me he olvidado de decirte también a Michel Noer, que es el actor argentino que aparece en la primera y en esta segunda temporada, que tiene mucho más peso todavía. Yo me la vi, mira, estábamos hablando de los viajes que he tenido que hacer justo al llegar del último viaje de Bruselas, en un fin de semana. Creo que es muy, muy fácil. ¿Ah, sí? ¿Te atrapa tanto? Sí, porque tiene dos cosas muy buenas. Yo creo que mantienen el nivel de acción, incluso creo que lo superan de la primera temporada, es decir, tiene muchísima fuerza y mucha potencia, pero te añaden toda esta otra parte de fragilidad, de gente que es súper valiente, porque realmente esta gente que existe, aunque esto sea ficcionado, son muy valientes, ¿no? Pero hay un momento en el que se vuelven muy frágiles porque no son solo ellos objetivos, sino sus propias familias, sus hijos que son pequeños, etcétera, ¿no? Entonces me parece que combina muy bien ambas cosas y quieres ver más para saber qué les pasa. Ponen además, en la primera temporada, no sé si recordarás que había un atentado, o la simulación de un atentado en ficción muy parecido al de la Rambla, es decir, un atentado terrible en el que un tipo va con una furgoneta atropellando a gente. Y en esta segunda temporada plantean diferentes opciones de atentado, y alguno de ellos es que no ¿lo digo o no lo digo? Sí, yo sí, el que tema el spoiler, que se tape las orejas 10 segundos. Vale, venga, pues las orejas 10 segundos. Bueno, no, digo que una de las opciones que se plantean es la posibilidad de atacar un colegio.
Esto, que lo hemos, muchas veces se ha planteado incluso como hipótesis, no recuerdo qué película era, que decía, si tú detienes a una célula terrorista y tienes la capacidad de hacerles decirte cuál va a ser el próximo objetivo y te dicen que el próximo objetivo es un colegio, ¿hasta dónde aprietas en ese interrogatorio, ¿no? Bueno, esta situación es que es un poco llevado al extremo. Esto no aparece, esta parte, pero sí que plantean la posibilidad de que exista un atentado en un colegio, y hasta ahí puedo leer, y entonces, te recorre un escalofrío todo el capítulo, el cuerpo, porque realmente la gran diferencia entre el terrorismo yihadista y el que, por ejemplo, habíamos conocido en España, el de ETA, es que en ETA son unos asesinos que después de cometer los atentados buscaban la huida rápidamente, y en el terrorismo yihadista, entre otras muchas diferencias, pues están dispuestos a inmolarse, como ya sabemos, ¿no? Entonces ahí no hay posibilidad ni de intentar escapar, ni de negociar, ni nada por el estilo. Estos van a inmolarse y ya está. Así que hay una parte en la que sufres también. Y he leído que sí, había una crítica en Bertele que decían, en la primera temporada había escenas, cuando terminaba el capítulo te quedabas sobrecogido, porque te mantiene bastante en tensión, algo que han mantenido bastante, secuencias muy espectaculares en lo visual, muy espectaculares en lo emocional, dice que te trasladan a realidades que tenemos alrededor, decían. ¿Coincides? Sí, absolutamente, porque además juegan un poco con esto que te decía de, en un momento de una tensión social, pensad que todo lo que hemos vivido en los 2 últimos años, ¿no? Una pandemia, el volcán, la guerra, Filomena, etcétera, ha quitado el foco de la amenaza que supone el terrorismo yihadista. Recuerdo que en la primera temporada la comisaria, cuyo nombre nunca se da, decía que ellos durante la pandemia habían seguido trabajando igual que si estuviéramos en máxima alerta de amenaza terrorista, ¿no? Entonces, muchas veces lo que la serie te cuenta es que esa amenaza siempre es latente, que en países como el nuestro, que ya hemos vivido el 11M los atentados de las Ramblas y otros, esta gente tiene que estar en alerta permanente, pero también existe la posibilidad, y esto es a lo que iba, que te equivoques y que consideres sospechosos, ya no digo culpables, a gente de los entornos o las familias también de ellos, que a lo mejor saben o a lo mejor no a qué se dedicaban y si eran terroristas o no. He aprovechado también para ver, esa no he podido verla entera todavía, es un documental que acaba de estrenar Netflix que se llama 800 metros, que son varios capítulos, como digo, y que es la investigación sobre el atentado de la Rambla. Y tienen, sí, la verdad es que hay un material que yo no recordaba. Los tipos que se inmolan, que algunos de ellos mueren en Alcanar, y luego está también el de la furgoneta de las Ramblas, grabaron vídeos en sus teléfonos móviles probando cómo se ponían los cinturones con explosivos, etcétera, y todo eso aparece, esa investigación aparece en el documental, y justo ha coincidido que lo he visto con La Unidad, o sea que ficción y realidad, desgraciadamente, en esto se parecía bastante. Pues tienen bastantes buenas críticas por lo que estoy leyendo. Sí que he leído, claro, en un país además en el que el terrorismo golpeó de esta forma, ¿se puede hacer una serie sobre esto? Sí, claro, ya se demostró que Patria es una de las mejores series, yo creo, que ha parido este país, y en concreto Aitor Gabilondo. Y fíjate que creo que es más delicado hacer el tema de Patria, porque, no sé, de alguna manera da la sensación de que nos toca partes más sensibles de nuestra historia. Pero claro, el 11M lo cambió todo. El 11M introdujo una variable de violencia bestial de esta gente que no teníamos, y después se ha ido replicando. Después fueron los atentados de Londres, de París, los de Cataluña, y esa amenaza ha seguido ahí. O sea que yo creo que no solo se puede hacer una serie, sino que se debe. Y desde mi punto de vista, o por lo menos de lo que yo conozco, está bastante bien construida la historia en torno a cómo funcionan las unidades, sabiendo que es ficción, evidentemente, pero que está muy bien construida y documentada. Yo, fíjate, como llegué, te preguntaba a Zares en el chat mientras grabábamos la sección, es una serie como Geo, y no es Geo, es una unidad de élite, no es aquel serie documental de la que ya hablamos, que era Geo, que yo cogí con bastantes prejuicios, como recordaba Ana, y que después, la verdad, me pareció absolutamente fascinante, porque las series policíacas españolas yo nunca me han parecido muy atractivas, pero reconozco que en los últimos... Ha habido un salto. Ha habido un salto absolutamente extraordinario.
O sea, tanto en la estructura como en la dinámica, la velocidad, todo eso han ganado muchísimo. Antes eran bastante, me daba la impresión a mí, pero bueno, supongo que retrataban sus tiempos. No, pero mira, hemos hablado aquí de antidisturbios, aparte de La Unidad, Geo, que es documental. Yo creo que la calidad en general de las series españolas está siendo altísima. Bueno, además es que las grandes plataformas vienen a buscar creadores a nuestro país y hacen aquí sus propias series. Yo creo que es indiscutible y que además, como tú dices, el tema de acción, que quizás siempre nos habría parecido como que no estaba tan a la altura de una Jungla de Cristal de Bruce Willis, por hacerle un pequeño homenaje esta semana, pues yo creo que claramente sí, ha habido un salto cualitativo y estamos al primerísimo nivel. Pues la segunda temporada de La Unidad, que nos recomienda esta semana Ana Pastor. Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos.